Voy a empezar este video diciendo que alguien me dijo que se lo debía. Lo sé, no es la mejor excusa, pero hey, es un video que tenía ganas de hacer debido a la persona culpable de la supuesta caída de este personaje y del cual me han escuchado hablar en este video. El famoso Shin Yoshida. Ya vimos cómo el tipo tenía un fetiche con destruir no solo psicológicamente a Aoi, sino también, bueno, físicamente. Sí, sé que el hombre dijo no sé escribir personajes femeninos, pero una cosa es admitir no sé escribir personajes femeninos y la otra es usar a uno como saco de box, siendo esto lo que hizo con Aoi Seizen. En fin, no es mi escritor favorito, eso se nota. También tengo entendido que como Sevens y Go Rush él no está presente, parece que le dieron más protagonismo a los personajes femeninos, pero por ahora la verdad no tengo mucho interés y tampoco sé si lo que estoy diciendo sea verdad. Tal vez está trabajando y no me doy ni cuenta. Me da mucha gracia de que terminé por tener indiferencia por las dos series en las que se suponía que este canal se iba a enfocar. Ay Dios. Volvamos con el video. La pregunta ahora es, ¿pudo Shin Yoshida cargarse también al personaje de Aki Isayoi, o también conocida como Akisa Izinski? Lo averiguaremos, así que vamos punto por punto. Aki Isayoi aparece primero como la bruja de la rosa negra en un lugar donde se juntaban duelistas, donde al ver a Yusei lo llama aquel que también posee la marca maldita, desplegando sus poderes, pues ella es una duelista que causa daño real con sus duelos. Me voy a detener un momento porque me parece interesante cómo en otras temporadas se utilizaba el poder de los juegos oscuros para infligir daño real, eso o la magia del oricalcos. Sin embargo, en esta temporada, si bien es cierto que el elemento mágico estaría presente, es decir, el dragón carmesí y los Dark Signers y todo eso, lo cierto es que se decantaron por hacer este tipo de daño más sci-fi que otra cosa. Algo muy interesante ya que en 5DS solo algunos duelistas elegidos tienen poderes psíquicos que permiten tener esta condición. Continuemos. No volveríamos a saber de Aki hasta su duelo en la Copa de la Fortuna, donde se encontraba junto con Divine o Sawyer, dependiendo si vieron la versión original o adaptada, quien era su tutor, debido a que fueron invitados por Goodwin, yo le voy a decir Godwin porque así le decían en la versión original, quien quería despertar el poder Signer de Aki. En su primer duelo se enfrenta contra un caballero dejándolo incapacitado, mostrando que no solo hace que los hologramas pasen a ser reales junto con sus efectos, onda un tornado se materializa y esas cosas, sino que puede hacer daño real. En ese duelo invoca a su monstruo insignia, el Black Rose Dragon o Dragón de la Rosa Negra, haciendo que las marcas de Yusei y Jack reaccionen aunque el Momentum no lo hace. El Momentum es esta máquina que puede detectar si una persona utilizaba los poderes Signers y esas cosas. En su siguiente duelo es donde conoceríamos más de su pasado, pues se enfrenta a un perfilador, como lo nombran en la versión japonesa, es decir, un duelista que investiga a sus oponentes para desestabilizarlos. Y debo decir, en este enfrentamiento aprendemos mucho del pasado de Aki, como en su primera victoria ya había despertado sus poderes ante su padre, que conoceremos más adelante, y los incidentes que tuvo en la academia de duelos. Sin embargo, al jugar con fuego puedes quemarte, y el oponente de Aki lo sufrió en carne propia, ya que en este duelo Aki no quería ganar rápido. Los daños que hacía eran minúsculos, pero al ser reales, su contrincante lo sufría de igual manera. En uno de esos flashbacks vemos cómo Divine la acogió, siendo este el líder de, según el asistente de Godwin, un movimiento clandestino que recluta duelistas psíquicos. Vemos que además Aki confía plenamente en él, al menos por ahora, llegando hasta el duelo contra Yusei. En este duelo, Yusei intenta descubrir que hay más allá de los poderes y resentimiento de Aki, demostrándole que debe ser ella misma quien piense y sienta, evitando caer en otra persona como lo es Divine. Algo que la chica niega porque siendo ella misma sufrió y sintió rechazo por sus poderes, creando esta personalidad donde sí disfruta hacer daño para no romperse. Si me permiten decir, algo muy inteligente es que justamente el dragón de polvo de estrellas pueda frenar el dolor causado por el dragón de Aki, ayudándole y dando ese inicio para intentar salir de donde se encuentra. Ya que bueno,
es en parte la personalidad de Yusei, cargar con los sentimientos y con los pesares de sus amigos. Sin embargo, al finalizar el duelo, esta es llevada de nuevo por Divine, siendo testigo del inicio del arco de los Dark Signers. ¿Qué decir de esta introducción? Si bien se tomó sus buenos capítulos en plantearse el conflicto de Aki, que veremos más adelante, es interesante ver su historia, siendo maldecida por poderes que ella no desea, así como sufriendo un rechazo por algo de lo que no tiene control. Sin lugar a dudas, un inicio bestial que en la siguiente saga se potencia aún más. En el siguiente arco, Aki hace su aparición como acompañante de Divine, mientras que intentan reclutar a Luna. Sí, prefiero a los gemelos decirles sus nombres de la adaptación, es más fácil que llamarla Luca o Ruka a Luna y Leo a Rua o Lua. Leo tiene su duelo contra Divine, pero es derrotado. Aún así, Aki quiere proteger a Luna para que al despertar sus poderes no pase lo que ella tuvo que pasar, siendo en este momento donde los Dark Signers hacen su movimiento, con una revivida Carly que enfrenta a Divine y una modelo llamada Misty se enfrenta a Aki. En este duelo, Misty le revela a la chica que ella mató a su hermano, ya que este había ido a ver un duelo de la tan aclamada Bruja de la Rosa Negra, a lo que Aki responde con que no debería haber niños en ese lugar. Y, a ver, aquí, cuando viste a Yusei había no 2, sino 3 niños con él. Está bien, habían un adulto y un viejo también, pero habían 3 niños. Entonces, entiendo que solo te enfocaste en lo de la marca y tal, pero vamos. Además, en el torneo anterior había una niña, guiño guiño, participando, y sabiendo eso incluso viendo a otros civiles te importó muy poco y lastimabas a la gente. Así que no me vengas ahora a decir con que no debería haber niños, vos usás tus poderes cuando se te antoja. Que sí, entiendo que ella sufrió y tal, pero nunca tomó conciencia de lo que hacían sus poderes. Sin embargo, el duelo es interrumpido debido a que ella ve cómo Divine cae a una masa de luz violeta. Bueno, no, eso es en la versión censurada. El buen Divine se cayó de lo alto en su duelo contra Carly y quedó estampado contra el piso. Al menos por ahora es lo que cree Aki. Luego de ese ataque, el edificio comienza a derrumbarse y Jack, que sintió la batalla por su marca, logra llegar y rescatarla a tiempo. Al día siguiente, al hospital donde descansaba Aki, llegan sus padres quienes se culpan de dejarla en ese estado. Y si bien el doctor cree que no despertará, gracias a Jack, sus padres saben de una persona que pudo llegar hasta ella, así que lo van a buscar. Es decir, Yusei, encontrándolo en Satélite, donde el padre de Aki nos cuenta cómo fue su historia, mientras que en paralelo vemos el sueño de la chica, logrando esta narrativa tener coherencia, porque si no, ¿cómo sabría el señor Isayoi sobre las partes que no estaba presente? En fin, la historia comienza con Aki pequeña siendo muy feliz con sus padres. Sin embargo, en su cumpleaños, si bien su padre le da un deck de regalo, no puede quedarse por temas de trabajo al ser senador y eso. Aunque en cierta ocasión sí pudo tener su duelo, pero al escuchar que tenía que irse, el enojo de Aki despierta sus poderes y hace que su padre sufra daño real, por lo que el hombre asustado la llama monstruo. Luego, pensando en su bienestar, la llevaron a la academia de duelos, pero fue peor, e incluso buscando calor hogareño, ella vio cómo sus padres disfrutaban vivir sin ella. Ahí es cuando conoció a Divine, que la aceptó y le dijo que no debe renegar de lo que es, que podrá vivir en el movimiento Arcadia con otros duelistas como ella y confiar en él. Y aquí hago un parate. Primero, ¿por qué el padre de Aki no podía dejar un poquito su trabajo? Que sí, que era senador y eso, todo bien. Pero hijo de puta, ¿trabajan los domingos también? ¿Un ratito para un duelo con su hija? Por lo menos, ¿no? Que encima ni podés apagar el celular. A lo sumo, termina la actividad recreativa primero y después anda a trabajar. Si total, un duelo no suele demorar mucho. ¿Cuánto te ibas a tardar? ¿10 minutos más? Segundo, en la academia Aki era la única con poderes psíquicos, porque estos poderes no tienen nada que ver con los Signers. Si fuera así, ok, lo entiendo, pero Divine también los tiene y no tiene nada que ver con esa leyenda. Al escuchar la historia y luego de un chiste de parte de su madre adoptiva, Yusei busca a Aki, pero al caer en cuenta de todo al despertar, decide destruirlo todo ya que su hogar ha desaparecido, enfrentándose en un duelo a Yusei. Y si bien al principio su padre estaba temeroso, acepta sus errores y decide enfrentar a su hija cara a cara, quien al principio no quiere creerle, pero al ver su determinación decide finalmente perdonarlo,
controlando por primera vez sus poderes sin restringirse. Aprovecho esta oportunidad para hablarlo porque creo que después me voy a ir muy de tema. Sobre los poderes de Aki. Muchas personas, incluso en la wiki, se sigue hablando, o por lo menos era así, de que los poderes de la chica habían desaparecido sin razón. Y esto no es cierto. En todo este tramo se explica que los poderes psíquicos de Aki nacieron del odio que tuvo de niña y se alimentaron aún más cuando creció. Sin embargo, al abrir su corazón a las personas que la amaban, pudo controlarlos, por lo que justamente al superar ese odio inicial, ahora Aki puede comenzar a controlarlos. No es que desaparecen sin explicación, es que ya no tenía la necesidad de usar sus poderes, y como veremos más adelante, aún puede utilizarlos como cuando salva a Yusei invocando a su Stardust. Y ahora que lo pienso, podría haber tranquilamente utilizado sus poderes para que con los dragones hayan subido al Arc Cradle y no todo el tema este del Team Ragnarok creando ese puente y el Bifrost y toda esa cosa, pero bueno, cosas. En fin, continuemos. Aki decide luchar contra Misty siendo su rival como Dark Signer por lo ocurrido con su hermano. En dicho enfrentamiento, la mujer le comenta cómo ocurrió la tragedia, siendo que en un duelo que tuvo Aki, los daños colaterales mataron a su hermano. Sin motivación, debido a la supuesta verdad, nuestra chica se derrumba solo para ser rescatada por Divine, quien no había muerto. Ya saben, si no se ve el cuerpo, no está muerto. Este decide liberar los poderes sellados de Aki con una contraseña, mientras que Yusei, luego de lo que ocurrió con él, y Divine, donde este le había tendido una trampa, lo confronta, haciendo que Divine suelte todo. Resulta que el hermano de Misty era también parte del movimiento Arcadia. Esto es algo que la misma Misty estaba al principio preocupada, pero su hermano Toby le dijo que estaba todo bien. Pero sus poderes no eran tan fuertes, por lo que Divine, intentando presionarlo, terminó matándolo. Y peor aún, falsificó la información para que se diera a entender que Aki había matado a Toby. En eso, Yusei le revela que Misty escuchó todo porque su disco de duelo estaba conectado a la red de duelos, haciendo que el lagarto gigante se devore a Divine, finalizando la venganza de Misty. Al ya haber cumplido su venganza, Misty le pide a Aki que la derrote y, si bien esto no puede ocurrir porque, bueno, el dios maligno los hace pelear y todo eso, Aki aún así la logra derrotar, finalizando su participación en esta temporada. ¿Qué decir la verdad? Es un gran duelo que pone a prueba toda la historia de Aki y me encanta que se deje caer la posibilidad de daño colateral por sus poderes. Lo que también me gusta es que Aki no buscaba dañar niños inocentes, por lo que se fijaba luego en las noticias, logrando cerrar esta etapa gracias a Yusei y Misty. Sin lugar a dudas, un gran desarrollo para mí el de Aki. Aunque debo decir que en esta parte tengo sentimientos encontrados, porque obviamente el duelo más importante de la temporada tenía que ser con el gimmick de la serie, es decir, los Riding Duels. Y lamentablemente Aki no poseía una motocicleta. Es verdad que en el recuerdo, o bueno, mejor dicho, flash, no sé si sería flashback o flash forward o lo que sea, en la visión de Godwin que le comenta a Yusei, le comenta que él, Jack y Aki tenían que ser los encargados de enfrentarse al gran mal y terminó, bueno, siendo desplazada por Crow. Sin embargo, bueno, como digo, era el gimmick de la serie. Y lamentablemente Aki no poseía una motocicleta, algo que veremos en la siguiente temporada, que es donde tengo entendido entra el guionista Shin Yoshida. Y a ver, siendo honesto, sí, Aki solo ganó 3 duelos hasta ahora, no es la gran cosa. Pero mi problema con el personaje de Aoi en Brains no es que perdiera en sí, sino la forma en la cual era derrotada. Su primera derrota y duelo debut fue infectada y puesta en coma. En su segunda derrota cayó desde las alturas con la cabeza primero, haciendo todo el chiste este de que se rompió el cuello, porque literal se tendría que haber roto el cuello. En su tercer derrota sufrió una caída contra unas montañas, o bueno, rocas, lo que sea. Aquí hasta el momento las derrotas que tuvo sí la lastimaron, pero de forma psicológica. Por lo menos no fue un saco de box. Veamos si Shin Yoshida la puede manejar bien o se repite lo mismo que pasó con Aoi. Lo cierto es que desde que comenzó el tercer arco argumental, Aki perdió bastante relevancia. Por un lado sí, fue culpa de la fama de los Blackwings que hizo que Crow tuviera más protagonismo. Y por otro es que Aki realmente, hasta que no hubiera juntadas con el grupo o un conflicto particular, no tenía mucha agencia en la historia. Sí, era una Signer,
pero Luna también lo era, y si el capítulo no iba de ella o algo sobre la Academia de Duelos, no tenía por qué aparecer, aunque su próxima participación sí fue interesante. Yusei resulta secuestrado por unos tipos que lo querían en su equipo para el próximo torneo. Aki junto con los chicos lo buscan, ganándose un chiste de parte de Jack cuando le dice: cuando se trata de Yusei tú eres... ya entienden por dónde va la cosa. Aki logra encontrarlo, pero un duelista desafía a Yusei, haciendo que Aki sea la primera espectadora de un Riding Duel desde la motocicleta que tiene el duelo. Aunque Yudai lo montó detrás Yusei y a Aki la haces ir de una forma más peligrosa. ¿Qué te pasó ahí, Yo ahí lo dejo. Y sí, la película Lazos más allá del tiempo ya se había terminado de producir para la época que salió este capítulo, así que no hay excusa. Tranquilamente Aki podía estar detrás de Yusei. En dicho duelo se revela la identidad de su oponente, siendo una chica llamada Sherry y que lo quiere en su equipo. Y si bien es más un duelo de Yusei, le genera la suficiente curiosidad a Aki como para volverse una turboduelista para conocer más de él, donde obviamente habría fanservice logrando obtener su licencia. Aunque luego de un par de chistes no la veríamos hasta el primer duelo del torneo, donde quiere reemplazar a Crow para evitar descalificaciones debido a una lesión que tuvo él de forma extraña. Y a ver, antes de ir al torneo voy a decir lo más polémico que puedo llegar a decir, que esto de hecho es algo que lo dijo el youtuber Dylan de Yu-Gi-Oh! Everything. Algo que sí está bueno en Yu-Gi-Oh! 5DS es todo este arco de Crash Town, es decir, el arco de Kiryu, donde vuelve a sentir emoción por los duelos y siente que tiene como una nueva vida después de lo que ocurrió con él como Dark Signer. El problema es que Kiryu no hacía tanta falta desarrollarlo más. O sea, era un personaje que ya había cumplido su rol. ¿Qué hubiera hecho en estos 5 capítulos? Más o menos lo mismo que planteaba Dylan en uno de sus videos. Que era que Aki tuviera finalmente un cierre con todo el tema de Divine o Sawyer. Sí, es cierto que Divine fue devorado por el dios inmortal terrestre que tenía Misty, pero según tengo entendido, todas las víctimas llegaron a revivir o resucitar después del duelo de Yusei contra Godwin. Bueno, Yusei, Jack y Crow. Entonces, ¿por qué no hacer que Aki se enfrentara contra el movimiento Arcadia y finalmente pudiera superar a Divine? Y yo creo que es por todo el tema que pasó con la Seiyuu de Carly y con el tema de los cultos y esas cosas. Meter al movimiento Arcadia después de que la Seiyuu se haya metido en un tema de culto y tal vez tuvieron que cortar toda esa idea. No sé, es algo que el Dylan lo comenta en uno de sus videos. Me voy a fijar si puedo encontrar dicho video y creo que se puede traducir, así que no hay ningún problema, lo podrán ver tranquilamente. Pero sí me hubiera gustado que, bueno, Aki tuviera un poquito más de cierre en su tema con Divine y los duelistas psíquicos y todo eso, y poder finalmente pasar página. Que, a ver, no tengo ningún problema con lo que pasó en el arco de los Dark Signers, pero yo hubiera preferido más 5 capítulos dedicados a Aki, a un personaje principal, que lo que terminó siendo Crash Town, que parecía mucho más una mini saga de relleno de unos 5 o 7 capítulos, no me acuerdo bien cuántos capítulos. No, fue desde el capítulo 85 hasta el capítulo 92, fueron 7 capítulos. Tranquilamente podríamos haber tenido un enfrentamiento de Yusei y Aki contra el movimiento Arcadia. Ya en el torneo, Yusei, antes del enfrentamiento de Aki, le confía su dragón de polvo de estrellas y le dice que disfrute su primer turbo duelo. A lo que tengo que decir, me encantó cómo todo el mundo se quedó sorprendido cuando Aki invocó el dragón de polvo de estrellas. Fue simplemente épico. Aún así, la verdad, termina perdiendo y voy a ser honesto con ustedes. Acá, en este duelo, los del Team Unicorn tendrían que haber ganado, porque más que nada utilizaron estrategias, pero bueno, el protagonista no puede perder y ay, Dios mío, Yusei, en esta temporada que te hicieron. Pero bueno, no es un video hablando de Yusei. Continuemos. Luego, Aki tendría un papel más de espectadora debido a que tiene el mismo accidente que Crow. Su último duelo sería contra Sherry ya en el arc Cradle. Y perdón, yo sé que iban a ser duelos en parejas, salvo Yusei por, bueno, Antinomi, pero me parece irónico cómo no dejaron que Aki tuviera un Riding Duel contra Sherry
y además que tuviera que tener un duelo en parejas con justamente la persona que le quitó el protagonismo en su duelo contra Godwin. Bastante irónico. En la parte final se vuelve doctora y tiene un momento muy tierno con Yusei donde al final decide no decirle lo que siente. Y perdón, yo sé que han desmentido esto, pero la intención de la escena es claramente dar a entender un beso. El acercamiento, la tomada de manos, la cámara mostrándonos sus ojos y aquí cerrándolos para luego separar sus manos. Yo sé que el director o la persona encargada o quien sea dijo que no hubo beso y que no habían parejas oficiales en Yu-Gi-Oh! O algo así, pero la intención visual era bastante clara. Si no, ¿por qué mostrarnos cómo Aki cierra los ojos? O sea, si cierra los ojos es porque o Yusei se estaba acercando o bueno, realmente no encuentro otra explicación. Finalizando su historia. Antes de responder a la siguiente pregunta o siquiera de hacerla, me gustaría más que nada disculparme por, bueno, si el video quedó muy al estilo resumen, la idea no era hacer un resumen, sino más que nada un análisis, pero bueno, para analizar tengo que explicar qué es lo que está pasando y qué cosas me parecen que están bien, qué cosas me parecen que están mal y hay algunas cosas que directamente no tienen análisis. Pasa esto y pasa esto, o sea, no hay mucho que analizar. Así que bueno, vamos con lo siguiente. Shin Yoshida arruinó a Aki al igual que ocurrió con Aoi. Mi veredicto es un rotundo no. Aki fue un personaje muy sólido que se construyó a fuego muy lento, ya que luego de 64 capítulos recién se unió al cast y superó su problema inicial. Sin embargo, luego tomó un paso hacia atrás debido a que su historia ya estaba contada. Y si bien estaba interesante la rivalidad con Sherry, lo cierto es que en este caso Aki salió perdiendo muy feo, porque no solo no tuvo un Riding Duel contra ella, que era lo que habían planteado, sino que ni siquiera la dejaron tener su 1 vs 1. Otra cosa que siento que limitó también a Aki, y el único de hecho de los protagonistas que no lo sufrió es Crow, increíblemente, es que su estrategia se basaba en spamear un monstruo sincro y nada más. Sí, entiendo el tema de el dragón Signer, pero Yusei no spameaba al Stardust en la primera mitad de la serie. Que sí, yo sé que recibe al dragón de polvo de estrellas recién antes de la Copa de la Fortuna, pero incluso en la Copa de la Fortuna no lo utiliza hasta que tiene que hacerlo contra Aki y Jack. Sus otros dos duelos no tuvieron nada que ver con el Stardust. Y luego contra los Dark Signers utilizaba otros. Contra el primero creo que utilizó, si no estoy mal, a uno de los guerreros. No me acuerdo bien cuál, creo que era el Junk Warrior. Y después contra Radger, me parece que utilizó por primera vez al Road Warrior. La verdad, como digo, no me acuerdo muy bien porque solo vi los videos de los capítulos, mejor dicho, de Aki y no los de Yusei. Pero no costaba nada ponerle un sincro más. A Jack le dieron hasta una fusión, aunque la usara una sola vez. Pero bueno, ya saben, los Black Wings eran los meta y todos le teníamos que estar cromándola a Crow porque Crow es muy especial y tiene un deck super meta. Algo bastante curioso, porque también las Trickstars en su momento fueron meta y bueno, ya saben lo que pasaba con Aoi, ¿no? Así que para resumir, no creo que Shin Yoshida haya destruido al personaje de Aki. Fue obviamente desplazada, eso sí, pero más que nada por narrativa de la historia. Como mencioné previamente, su arco estaba completo e incluso salvó a Sherry con sus poderes psíquicos. El problema viene cuando se supone que son un equipo y deberían tener la misma relevancia. Sin embargo, no es así, ya que desde el inicio del tercer arco argumental estaba el trío establecido y como mencioné, a Aki se le intentó dar un nuevo aire pero no la desarrollaron bien. Eso es todo por el momento. Entiendo que tal vez por mi hate hacia Shin Yoshida pensaban que tal vez me quejaba por lo de Aki, pero en realidad no estuvo tan mal. Quise hacer este video para que coincidiera con el aniversario número 10 del canal, así que bueno, espero que les haya gustado. Y no lo sé, tal vez si este video tiene un buen recibimiento y si encuentro una manera de volver a tener ganas de editar y todo eso, pueda volver al canal, no lo sé, ya lo voy a ir viendo. Mientras tanto tienen mi canal Nekosagi, donde juego novelas visuales y de vez en cuando hago directos en el canal de Nova Nekosagi. Más que nada de gachas estilo Senseless Zone Zero, Honkai Star Rail, Genshin Impact, etc. Nos veremos tal vez en un próximo video. Hasta la próxima.